www.juanurdiales.com/academic. Bueno, para comenzar recordemos algunos conceptos. Primero, que un cuerpo, cualquiera que éste sea, una persona, un animal o una cosa, por el simple hecho de tener masa, genera un campo gravitatorio a su alrededor. ¿Sí? Y segundo, que una persona, un objeto, un animal, situada sobre la superficie del planeta Tierra, experimenta una fuerza dirigida hacia el centro, su peso. Y esta fuerza, este peso, es el producto de la masa por la gravedad. Esto que nosotros conocemos como la gravedad es en realidad la intensidad de campo gravitatorio. ¿Qué nos informa esta intensidad de campo gravitatorio? Bueno, si yo estoy a cierta distancia del objeto, de la persona, del animal, de la cosa, y otro objeto entra en nuestro campo gravitatorio, nos informa cuánta fuerza por unidad de masa va a sentir ese objeto en nuestro campo gravitatorio. También podemos verlo como cuánta aceleración, metros sobre segundo cuadrado, va a adquirir el objeto que entra en nuestro campo. En nuestro caso, cuando entramos en el campo gravitatorio de la Tierra, cuando algún objeto entra en el campo gravitatorio de la Tierra, instantáneamente adquiere una aceleración de 9.81, bueno, etcétera, ¿no? Decimales, que viene dada por la intensidad del campo gravitatorio generado por el planeta. Bueno, ¿y cómo definimos esta intensidad de campo gravitatorio? Permítanme mover todo esto de aquí. ¿Listo? Resulta que la intensidad de campo gravitatorio, vamos a llamarle G, es igual a una constante, la llamamos la constante de gravitación universal, multiplicado por la masa del objeto generando su campo gravitatorio y dividido para la distancia a la cual quiero hallar la intensidad de campo al cuadrado. ¿Sí? También vamos a dejar esta formulita también por acá porque la vamos a necesitar pronto y veamos si lo que estamos diciendo aquí coincide con lo que conocemos hasta ahora. Supongamos que yo quiero hallar cuál es la intensidad de campo en la superficie del planeta Tierra. ¿Cómo haríamos eso de ahí? Debería darnos un valor de 9.81, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Entonces, tengo a la Tierra. Quiero hallar cuál es la gravedad justamente en su superficie. ¿Ah? Intensidad de campo gravitatorio. Esta constante de gravitación universal tiene un valor de 6.67 por 10 a la menos 11 Newton metro cuadrado kilogramo cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Entonces, ¿qué más vamos a necesitar? Vamos a necesitar la masa de la Tierra, que es aproximadamente 5.972 por 10 a la 24 kilogramos. Un montón, ¿no? Y el radio promedio de la Tierra, puesto que yo quiero hallar en la superficie, pero el radio de la Tierra no es constante, no es una esfera perfecta, pero podemos trabajar con un radio promedio. Es ese radio promedio que vamos a utilizar
tiene un valor de 6.371 kilómetros. Aumento 3 ceros para transformar a metros. Listo, entonces calculemos esa constante. ¿Cómo nos quedaría? 6.67 por 10 a la menos 11, constante de gravitación universal, multiplicado por esa masa gigantesca, 5.972 por 10 a la 24, y dividido todo para mi radio promedio en la superficie, sería 637 todo al cuadrado, ¿no? La distancia al cuadrado. Nos queda que la intensidad de campo gravitatorio en un punto en la superficie es de 9.814. Utilizando esos datos, va a variar dependiendo en qué parte de la Tierra estemos, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta intensidad de campo? Que cualquier objeto que esté a esta distancia, es decir, sobre la superficie del planeta, va a experimentar esta aceleración, metros por segundo cuadrado. O también podemos ponerlo en unidades newtons por kilogramo, pero estamos más acostumbrados a metros sobre segundo cuadrado. Pero ahora, hemos estado viendo campos, el campo eléctrico, el campo magnético, y ambos ejercían una fuerza. La intensidad del campo eléctrico ejercía una fuerza y la intensidad del campo magnético también ejercía una fuerza. Entonces es lógico, es intuitivo pensar que el campo gravitatorio, la intensidad más bien de campo gravitatorio, también nos ejerce una fuerza gravitacional, y no estaríamos equivocados en pensar eso. Vamos a ver cómo definimos esa fuerza. Y justamente pensando a futuro, ya hemos dejado esta formulita por aquí. La fuerza que experimenta un cuerpo dentro del campo gravitatorio de la Tierra es la masa por la intensidad de campo gravitacional, por la gravedad. ¿Qué pasa si reemplazamos esta expresión de aquí en la expresión de abajo? ¿Qué nos quedaría? Retiremos esto de aquí. Bueno, podemos hallar la fuerza que experimenta una masa con esta intensidad de campo, ¿no? Pero generalicemos, la intensidad de campo es esto de por aquí. Constante gravitacional por la masa generando el campo dividido para la distancia al cuadrado. Reorganicemos un poco la expresión. Constante gravitacional por las dos masas, ¿no es cierto? R al cuadrado. En este caso, M mayúscula era la masa del planeta y M minúscula la masa, de una persona o de un objeto dentro del campo gravitacional. Generalicemos aún más esta expresión. Dijimos al inicio que cualquier objeto con masa genera un campo gravitatorio. Entonces, esta masa no necesariamente es un objeto grande, es cualquier objeto, una masa 1, y la segunda masa no es una persona necesariamente cerca del planeta Tierra, sino cerca de cualquier otra masa, una masa 2, dividido para la distancia al cuadrado. A esta de aquí, déjenme moverle, le conocemos como la ley de gravitación universal, ¿sí? Y esta F de por aquí es nuestra fuerza gravitacional. Listo. Ahora, ¿cómo podemos utilizar esto de aquí y qué significa? Esta ley nos dice que una masa, cualquiera que ésta sea, y junto a otra masa, experimentan una fuerza gravitacional entre las dos, una fuerza de atracción. Esa fuerza
es la misma para ambos cuerpos, es decir, si nosotros numéricamente aplicáramos la fórmula y halláramos un valor, esa fuerza sería la misma para ambos cuerpos, pero con diferente sentido. Eso es lo que nos dice esa fuerza. Dos cuerpos se atraen entre sí. Dos cuerpos que tienen una masa y, bueno, prácticamente casi todo en el universo tiene una masa. Entonces, todos los cuerpos se atraen entre sí. Ahora es para cuerpos con masas comunes a las que estamos acostumbrados, 60 kilogramos. Van a ser fuerzas extremadamente diminutas, pero existen. ¿Esto qué implica para las nociones de peso que hemos estado viendo antes? Bueno, si nosotros hacemos un zoom a este dibujo y tenemos a la Tierra y en su superficie un objeto. La ley implica que este objeto en la superficie va a experimentar una fuerza hacia el otro objeto. ¿Sí? Como ya estamos en una superficie, esa fuerza apunta hacia el centro de la Tierra, que en este caso es el otro objeto. Y al mismo tiempo la Tierra debe ejercer una fuerza de igual magnitud y sentido contrario en el objeto. ¿Sí? Esta fuerza hacia el centro, ya hablamos de ella al principio, es el peso. Y esta otra fuerza también le damos un nombre, es la fuerza normal, que viene también, encaja con los principios de acción y reacción, con las leyes de Newton, que nos dice que si un objeto ejerce una fuerza sobre otro, el otro le devuelve una fuerza de igual magnitud y sentido contrario. Entonces la ley de gravitación universal encaja perfecto con las tres leyes de Newton y ciertos principios que ya veremos en un siguiente video. Veamos un ejemplo numérico de los cálculos que podemos hacer con estas nociones. Vemos todo esto de aquí. Y también la ley de gravitación universal. ¿Por qué? Porque podemos quedarnos solo con estas dos fórmulas. Solo con estas dos fórmulas de aquí podemos combinarlas en cualquier momento para obtener la ley de gravitación universal. El ejemplo que vamos a resolver nos dice lo siguiente. El planeta Mercurio tiene una masa de 3.3 por 10 a la 23 kilogramos. Y un radio, asumimos que un radio promedio de 2.440 kilómetros. Nos pide calcular la aceleración de la gravedad, ¿sí? En pocas, la intensidad de campo gravitatorio. ¿Y cuánto pesará en Mercurio una persona con una masa de 70 kilogramos? Además, como un extra, compara este valor con su peso en la Tierra. Perfecto, entonces comencemos por esa intensidad de campo, la aceleración de la gravedad. Sabemos que G, la intensidad de campo, la gravedad, es la constante. Dijimos que tiene un valor de 6.67 por 10 a la menos 11, multiplicado por la masa del objeto. La masa del objeto generando el campo, que en este caso es 3.3 por 10 a la 23. Y dividido para la distancia a la cual quiero hallar la intensidad de campo, que es en la superficie del planeta, tiene un radio de 2.440 kilómetros. Le agrego 3 ceros para transformar a metros y todo esto al cuadrado. Eso nos da como resultado una aceleración de la gravedad de aproximadamente 3.7 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es nuestra aceleración de la gravedad, también conocida como la intensidad de campo,
¿Cuál es nuestro siguiente punto? Es hallar cuánto pesará una persona de 70 kilogramos. Vamos a ver, entonces el peso es una fuerza, ¿verdad? Entonces, la fuerza es igual a masa, la masa de la persona, 70 kilogramos por la intensidad de campo, 3.7. Es decir, una fuerza de 259 newtons. Ese es el peso de la persona, ¿ya? Por supuesto, aquí utilizamos estas dos fórmulas por separado. Pudimos haberlas utilizado directamente para hallar la fuerza entre los dos objetos, que es básicamente el peso de la persona. Pudimos haberlo hecho de esta manera. La fuerza, reemplazamos esta fórmula en esta para hallar la ley de gravitación universal. Es la constante por la masa del planeta, la masa de la persona, dividido para la distancia al cuadrado. La fuerza es entonces 6.67 por 10 a la menos 11, la constante 3.3 por 10 a la 23, y por la masa de la persona, 70 kilogramos, dividido para la distancia al cuadrado, que es 2440 por 10 a la 3 para transformar a metros al cuadrado, y nos hubiera quedado una fuerza de 259 newtons también. Pudimos haberlo hecho de esa manera para hallarla directo, pero también nos pedía hallar la aceleración dada por la gravedad, entonces utilizamos las fórmulas por separado. Finalmente nos dice compare este valor con su peso en la Tierra. El peso de la persona en la Tierra, ¿cuál sería? 70 kilogramos por la gravedad de la Tierra, 9.81. Me da un peso de 686.7 newtons. Comparando los dos pesos, ¿cómo comparamos? Pues hallamos una razón: la fuerza en el planeta Mercurio sobre la fuerza en el planeta Tierra, 259 dividido para 686.7, que es aproximadamente 0.38. Es decir, que en el planeta Mercurio una persona pesa aproximadamente el 38% de lo que pesa en el planeta Tierra. Mucho menos de la mitad. Y bueno, con este ejemplo numérico concluimos este tema de la fuerza gravitacional. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Si te gustó el video, por favor compártelo con tus amigos y nos vemos la siguiente semana.